buenas noches, sea bienvenido a este programa, su programa, El Análisis de la Noticia. Como siempre, un honor informarles junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buen inicio de semana. Gracias, buen inicio de semana para ti, Sandy, y buen inicio de semana para usted. Hoy ya 9 de noviembre, el lunes, pues con todo el ánimo y la fuerza. Y vamos a empezar con los análisis, porque sabes que el gobierno ha dicho que sí cuenta con fondos disponibles para atender la emergencia de ETA. Pero esto creo que merece que lo analicemos. Por supuesto, así que iniciemos y antes le mostraremos los siguientes datos. En atención de los damnificados por la tormenta tropical ETA, el Ministerio de Finanzas Públicas aseguró que Guatemala cuenta con fondos disponibles y donaciones que han realizado otros países. Esto para afrontar la primera etapa de la catástrofe. Yo creo que lo más importante es evidenciar que sí tenemos recursos ahorita disponibles para poder atender la catástrofe, porque realmente es una catástrofe. Tenemos un fondo de emergencia de 400 millones de quetzales. Tenemos donaciones ya en especie, en alimentos, por ejemplo, de El Salvador, el mismo gobierno de Estados Unidos que nos dio $120,000, más son unas aeronaves. Taiwán nos dio una cantidad similar. Entonces se va a hacer un llamamiento internacional que va a ser publicado ahora, diría, si no es hoy, va a ser mañana. Entonces, fuera de eso, tenemos $20 millones de un préstamo del BID que también podríamos redireccionar. El paso de la tormenta tropical ETA dejó serios daños estructurales, además de incrementar la necesidad de las personas que ahora están damnificadas, por lo que las autoridades prevén realizar de última hora una readecuación del presupuesto 2021 destinado para la reactivación para fortalecer algunos ministerios. Esos cambios no los hacemos nosotros, ya el Ejecutivo ya entregó el presupuesto a la Comisión de Finanzas, pero podríamos nosotros plantear a la Comisión de Finanzas que analice, por ejemplo, dejar algunos recursos que están en el capítulo de reactivación económica y social para poder reconstruir parte de la infraestructura que está dañada. Sí, yo le diría que el Ministerio de Comunicaciones, de Agricultura, claramente, y el de Desarrollo Social, ya que es necesario pues seguir llevando alimentos. En el caso del Ministerio de Agricultura se perdieron cosechas completas, tenemos que apoyar nosotros a los agricultores a que puedan reconstruir sus cultivos, y los daños pues que son, diríamos así, los más cuantiosos, que no solo es reponerlos, sino son las rutas que comunican a los diferentes sectores para que puedan vender su producto, lo tenemos que manejar a través del Ministerio de Comunicaciones. En relación a los 122 millones de quetzales incautados y 200 millones decomisados del narcotráfico, el titular de Finanzas dijo que de no aprobarse por el Congreso la enmienda para redesignar esos fondos, habría que esperar que la CENAVED y CONAVED lleven a cabo el proceso de extinción de dominio. Bueno, ¿le parece a usted si hacemos el análisis de este importante tema? Porque definitivamente lo económico y lo que hemos hablado aquí en A la Medida sobre la atención de emergencias vale la pena. Veamos los datos, por favor. Gracias, producción. Son ustedes muy amables. Y empecemos con el análisis de esto, Sandy. A ver, el ministro de Finanzas Públicas, usted lo acaba de escuchar, aseveró que el gobierno cuenta con un fondo de 400 millones de quetzales para la atención de la emergencia provocada por ETA. Bueno, eso es lo que nos dijo. A su vez, nos indicó, para hacer una recapitulación, que están pensando renegociar con el BID un préstamo de 150 millones de quetzales que pueden utilizarse 20 millones de estos en la recuperación de la red vial. Este supuesto parece bastante difícil. ¿Por qué, Sandy? Porque el BID suele ser muy rígido en sus procesos y en lo relativo a la ejecución de los préstamos que otorga al país y que ya están destinados para cierta situación. También afirmó el ministro de Finanzas que esperan contar con $750,000 adicionales provenientes de donaciones de, entre comillas, agencias de cooperación internacional, países amigos y probablemente también de algunos bancos que otorgan préstamos, lo cual es poco claro y entendible en ese sentido. Así es, Julio, y vamos con el tema de los préstamos, porque esa podría ser una de las opciones que se podrían tomar. Se ha pensado o se ha incluso propuesto que por medio del BID se obtenga un préstamo que vaya específicamente para el tema de la recuperación de la red vial, porque sabemos que también la red vial pues quedó bastante dañada con esa situación, y pues buscar el apoyo para continuar con la recuperación de las áreas afectadas. Pero el BID también tiene ciertos requisitos y ciertos procedimientos, Julio. Y nos endeuda realmente a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que eso es lo terrible, ¿verdad? A ver,
Yo no digo que no se necesite dinero. De hecho, dice el gobierno, en este caso a través del señor ministro de Finanzas Públicas, que tienen a disposición 400 millones de quetzales para la emergencia. Pero haciendo los cálculos reales, el mismo gobierno dice que necesita alrededor de 4.500 millones de quetzales. O sea, hay una brecha 10 veces mayor a lo que se posee. Y entonces es ahí donde volvemos al tema. Probablemente en este año solo se puedan disponer de esos 400 millones, pero si tuviéramos un fondo que viene año con 400, más 400, más 400, sería distinto. Y otra cosa que yo me pregunto es, realmente, ¿tú crees que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda permitir el que se cambie el destino de un préstamo ya firmado y ya aprobado, aunque vea las necesidades derivadas de ETA para la red vial? Yo eso sinceramente lo dudo. Con los años que trabajé para la cooperación internacional, eso no es tan fácil. Exactamente. Es un punto complicado, Julio. Y aparte de ello, entiendo que tú nos aclararás que esta solicitud de este préstamo también tiene que pasar por el Congreso. Sí, sí, y esto no es rápido, Sandy, obviamente, porque para la aprobación de un presupuesto, fíjate, quiero decir de un préstamo que otorga el BID pide en contraposición que haya fondos de contrapartida nacional. ¿Qué significa fondos de contrapartida nacional? Que si, por ejemplo, ellos están prestando 30 millones de dólares, pues el Estado de Guatemala apoye con 5 millones de dólares. Es así como esto funciona. En lo que esto se logra aprobar, consensuar, y ya tenemos pocos días para el 30 de noviembre, y que quede estipulado dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, yo lo veo en este momento absolutamente complicado. Así el panorama, pero hay otros datos, Julio, que quisiera que tú nos pudieras ampliar, por favor, para continuar con ese análisis. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Es importante entender que Guatemala sigue siendo tan vulnerable a todo tipo de desastres naturales y por ello debe constituirse en un estado preventivo. Aquí ya lo hemos dicho y hoy lo reiteramos. Esto significa contar con los fondos, el sistema y los mecanismos necesarios para hacer frente, pero con el propio dinero, el presupuesto del Estado destinado a este tipo de catástrofes. Si bien es cierto, los daños de la red vial, como tú lo mencionaste, Sandy, a la infraestructura, a la vivienda, pueden en este momento ser muy grandes, no debemos pensar siempre en resolverlos por medio de préstamos, que es endeudar nuestro futuro. ETA, la pandemia del COVID-19, las sequías en el corredor seco y las inundaciones, entre otros, nos hacen ver que no podemos seguir respondiendo reactivamente a este tipo de emergencias, pues llegará un punto en que no podamos hacerlo, ya ni siquiera con los préstamos, porque vamos a estar tan endeudados que nadie va a querer facilitarnos dinero. Complicado el panorama, pero lo que sí es cierto es que hay necesidad, Julio, de sacar fondos para poder recuperar carreteras, comunidades, muchas personas que están en este momento con tanta necesidad y que necesitan, valga la redundancia, esta mano amiga, esta ayuda y esa respuesta también del gobierno central, Julio. Pero ya que estamos todavía en el tema del análisis del presupuesto que se está discutiendo, sí, ¿sería oportuno hacer una modificación para contemplar un fondo de emergencia? Yo creo que sí. Absolutamente necesario, Sandy. Hay que hacer esta contemplación ya directamente para el próximo año, porque el próximo año va a haber cualquier desastre de tipo natural y otra vez vamos a estar en las mismas. Y endeudándonos no resolvemos nada. Además, yo te digo algo, yo creo que hay que reestructurar por completo hasta el presupuesto que está aprobado para este año, porque hay que revisar institución por institución cuál es el porcentaje de ejecución y lo que pueden proyectar ahorita para lo que queda de noviembre y diciembre y juntar todo eso en un solo bolso, llamémoslo así, a través de transferencias presupuestarias aprobadas por la DTP y por el Ministerio de Finanzas, y eso remanente que no se va a ejecutar, destinarlo del propio presupuesto de ingresos y egresos del Estado a la atención de la ayuda. Sin duda alguna, vemos entonces la importancia una vez más de tener este fondo de emergencia. Durante este año, 2 emergencias que se nos han venido, Julio. Terribles. La pandemia, que seguimos en esta situación. Viene la segunda ola. Imagínate, todavía estamos con la emergencia. Sí. Ahora se viene esta sobre ETA, que es la tormenta tropical. La depresión tropical ETA, entonces, sí. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que enfrentar para ver la necesidad de tener este fondo? Pero aparte de ello, buscar la manera también, porque yo puedo aprobar un presupuesto que contemple muchos rubros, pero si con la recaudación no hay un buen plan de recaudación, un buen plan para de esta forma financiar el presupuesto, porque recordemos que la recaudación es vital para que el presupuesto
se pueda dar y que no estemos endeudados tanto como país. Eso es lo mejor, tratar de evitar ese endeudamiento para Guatemala. Además, yo te digo, en esa reestructuración del presupuesto, en mi criterio, en mi consideración, deberíamos de darle más presupuesto, por ejemplo, a bomberos voluntarios, que tienen un presupuesto mínimo y terminan siendo parte de los primeros héroes que están allí presentes, con pocas capacidades operativas, pero con mucha voluntad. O, por ejemplo, me da un poquito de tristeza ver que Honduras, el vecino Honduras, nos prestó 3 helicópteros que ellos tienen a disposición no sé de dónde, pero no tenemos nosotros esos helicópteros en la Conred o en algún otro lugar para atendernos nosotros mismos. Entonces, eso hay que reflexionar. Si otros países han contemplado esto en la prevención de riesgos y desastres, Guatemala necesita urgentemente hacerlo. Sin duda alguna, ojalá que sea parte del análisis que en este caso el Congreso pueda evaluarlo, pero también el Ministerio de Finanzas, por medio de la SAT, establezca un plan de recaudación, que se busque la manera de incrementar la cantidad de contribuyentes, que se busque la manera también de llevar una conciliación con las personas que tienen mucho tiempo de no pagar los impuestos, Julio, porque ese es un dinero que se ha perdido y que el Estado debe recuperar. A ver, mi propuesta en este tema tan importante que tú hablas es el siguiente. Primero, hacer una amnistía fiscal para que todos aquellos que no han pagado, bueno, empiecen con borrón y cuenta nueva, pero se pueda aumentar la base fiscal. Luego, hacer realmente un conteo de todas las empresas constituidas para el aumento también de esa base fiscal y, pues, por último, también sancionar a quienes no pagan en lo individual y como empresas a efecto de que se pueda también tener ese poder coercitivo. Terminamos este tema aquí con esta sugerencia, Sandy. Así es, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos del tema migratorio y nuevas autoridades norteamericanas, el TPS para Guatemala. Bueno, algo que se nos ha negado y que es una utopía. Queremos ver si habrá TPS con el gobierno de Joe Biden. Bueno, analicémoslo cuando regresemos. No cambie porque somos a la medida.